Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar. Vamos a continuar después de esta conversación interesante con Tommy Galán, miembro del Comité Político del PLD. Vamos a continuar con los comentarios y es momento del comentario de Víctor Villanueva. Señores, el fin de semana bastante movido en lo político, en todo el quehacer político de nuestro país. En cuanto a la fuerza del pueblo, el presidente Leonel Fernández estuvo con la diáspora dominicana en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, y desde allí distintos sectores del sector externo a la organización y sobre todo al andamiaje interno orgánico fueron juramentados, todo debidamente constituido. Y creo que se evidencia ahí una fuerza bastante considerable en todo lo que son las sesionales del exterior, que no solo se ha hecho un trabajo organizacional a lo interno del país, en todo el territorio nacional, sino también que la fuerza del pueblo asume y brinda los canales de participación democrática a toda nuestra diáspora que de alguna u otra manera ha ido también formando parte de este bastión que se está organizando para nuestra organización política con el devenir de los procesos electorales que han de realizarse en el año 2024. Pero la semana pasada, mi tema central, que quiero aprovechar el momento y tener el privilegio de comunicarme con cada uno de ustedes, y es sobre el debate que la semana pasada se planteó de cara a lo que es la inversión pública en educación en la República Dominicana. Esto surge desde distintas aristas que se impregnan derivado del anuncio del recorte que hace el gobierno de la República Dominicana de unos 4,000 millones de pesos a lo que es el presupuesto que se destina en la Ley de Presupuesto Nacional de este año 2022 al Ministerio de Educación para atender toda la dimensión de la educación, y que esto de alguna manera ha encendido algunas voces que sustentan un rechazo a que esto sea así. Haciendo memoria, no es el primer recorte que hace el gobierno de Luis Abinader a lo que es la inversión pública en educación. El año pasado también hubo un recorte que, consolidándose en lo que tiene que ver con el presupuesto complementario por parte del Congreso Nacional, estaría sumando más de 12,000 millones de pesos en recorte a lo que es la inversión del Estado en educación. Óigase bien, Luis Abinader con estos 4,000 millones estaría alcanzando la suma de más de 12,000 millones de pesos en recorte a lo que es la educación. Esto se deviene también en medio de un contexto en donde las nuevas autoridades del Ministerio de Educación han planteado que tendrán que alquilar centros locales privados para poder habilitar aulas y que nuestros hijos puedan tener acceso al aula para este año escolar que el 1 de septiembre inicia con algunos propedéuticos para los docentes y que ya a partir del 13 de septiembre estamos llamados todos a estar, para que nuestros hijos estén en el aula recibiendo la enseñanza correspondiente. Por otro lado, cuando usted evalúa lo que ha planteado la iniciativa empresarial para la educación Educa en cuanto a su observatorio para la inversión en educación, lanzado a raíz precisamente del otorgamiento del 4% del Producto Interno Bruto a la actividad de la educación, aquí tenemos que se ha señalado claramente que prácticamente la totalidad de ese dinero se ha ido en infraestructura, en conquistas salariales, gastos corrientes y muy poco
para lo que es el currículo. Pero por otro lado, surgió de nuevo la tendencia de que Leonel vuelve a tener la razón, porque no es que la tenga, sino es que ha sido el único político que fuera del populismo ha dicho lo que se invierte no es proporcional dinero a calidad en educación. ¿Qué es calidad en educación? La calidad en educación parte de la conformación de un conjunto de lineamientos que se definen para lograr un objetivo específico en las destrezas que ha de adquirir el alumno. Cuando esas destrezas específicas son evaluadas y usted obtiene un desempeño óptimo de ese alumno sobre esas destrezas que usted le ha impregnado, pues entonces ahí usted puede medir el nivel de la calidad. Pero eso tiene una división que se llama la pertenencia de la formación, porque se mide en la capacidad de inserción social y laboral de ese individuo sobre el cual el sistema de educación le ha invertido y que según el éxito en el desempeño socioeconómico que tenga esa persona, pues entonces estamos hablando que estamos formando acorde a lo que requiere el sistema educativo de nuestro país. Resulta que nada de eso se ha planteado en la República Dominicana. Aquí, de manera sistemática, con el crecimiento del Producto Interno Bruto desde el año 1997 a la fecha, y que para dejarlo como asterisco, solo en el gobierno de Hipólito y solo en el gobierno de Luis le han recortado al Ministerio de Educación. Aquí la inversión pública siempre ha estado acorde a un presupuesto ascendente, que es como inclusive define actualmente la Constitución de la República, resaltando en bloque de constitucionalidad el mandato de que el crecimiento del presupuesto en educación tiene que ser sostenido en el tiempo. ¿Qué dice nuestra ley de educación? O se invierte el 16% del presupuesto, o se invierte del presupuesto del Estado, o el 4% del Producto Interno Bruto. ¿A cuánto asciende la inversión pública con respecto al presupuesto actualmente? El 28%. El 4% de la educación, en cuanto a todo lo que tiene el Estado, corresponde al 28% del presupuesto. Por eso, en momentos de sacrificios fiscales, como están ahora mismo las autoridades públicas, como está el gobierno actualmente, necesita obligatoriamente redistribuir. Y en esa redistribución que tiene que hacer el gobierno, claro que tiene que echarle mano donde hay más y donde se ha graficado que se ha hecho poco. Óigame, no me refiero al volumen de cosas que se han invertido ahí, sino poco, porque cuando usted evalúa los informes PISA, cuando usted evalúa los informes TERCE de la UNESCO, usted está viendo unos resultados ahí que no han sido proporcional al volumen de recursos que se ha definido en educación, que se ha destinado para la educación. ¿Pero por qué pasa eso? Eso pasa porque en República Dominicana nosotros nunca definimos cuál fue el modelo de educación que queremos y necesitamos para hacer competitiva la sociedad y la economía. Esas son dos premisas que están presentes en todo sistema educativo del mundo exitosos. Usted define cuál es el modelo productivo y cuál es el modelo social que usted quiere. República Dominicana tiene de dónde sacar un modelo social. Tenemos referencias históricas que las construimos después de lo que significó la debacle en el encuentro de dos culturas, pero se definió
hace más de 170 años en nuestra independencia, con unos baluartes que son nuestra referencia identitaria y está plagada nuestra historia, nuestro acervo, de nuestra esencia social. Pero ese patrón social ni siquiera tiene conclusiones en nuestros historiadores sobre qué debemos ser. De hecho, hay muchos que promueven cosas con respecto a los haitianos, otros promueven cosas con respecto a lo geopolítico, los intereses foráneos aplicados en nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Y por otro lado, mientras el Producto Interno Bruto de nuestra economía está sustentado en servicios, turismo y minería, usted se va a las universidades dominicanas y ninguna te está certificando ningún proceso con relación a las minerías. Por ejemplo, hay una disociación entre formación y dinámica económica. ¿Cuál es el resultado de eso? Yo estudio Derecho y me dedico a administrar empresas. Yo estudié Administración de Empresas y me dedico a otra actividad que no tiene que ver con lo que yo me formé. Ese es el resultado que estamos teniendo. Entonces, la inversión en educación que estamos teniendo se está yendo, como dice el ministro actual, al zafacón, pero yo le pongo asterisco porque tampoco no todo ha sido así. Aquí ha habido, lamentablemente, el 4% ha parido más aspirante a la presidencia que resultados en los indicadores de calidad. Ha parido más escándalos públicos que los indicadores de la calidad misma de la educación. Y eso tiene que llevarnos a reflexión como sociedad, porque mientras cada ministro que llegue venga con un librito particular y algo que aplaudo del ministro actual, que en el marco de la reunión que se sostiene sobre el pacto educativo en el CES, ha planteado que todos los programas que vinieron de la gestión anterior al que él asume serán continuados y seguirán por la calidad de los mismos. Y eso nos me lleva a que habrá por lo menos un periodo de estabilidad, porque otra que grafica la muestra del 4% es que mientras se empezó a aplicar el 4%, ningún ministro de Educación ha durado 4 años. Por lo tanto, no se ha consolidado una agenda, la que sea, pero no se ha consolidado una agenda de desarrollo curricular. Y por eso aplaudo esa versión del ministro actual, pero lamentablemente la sociedad no ha respondido lo que necesitamos tener y que en su momento el propio Leonel Fernández lo ha señalado. ¿Educación para qué? Tenemos que responder esa pregunta. ¿Qué necesitamos que forme nuestro sistema educativo? Y sobre eso, si es el 4, si es el 5, si es el 6% del Producto Interno Bruto, luchemos por eso, porque la planificación ya nos lo dijo. Y ahí, aunque le pique a 2 o 3, los que mandaron a llamar a vestirse de amarillo por tener dinero a como sea para educación, sin plantearse el debate del para qué, ahora tendrán que llamar a vestirse de negro para la oleada de corrupciones que se ha derivado con ese volumen de dinero y que obviamente siempre quedará cojo, porque los que verdaderamente se están llevando el 4% a las arcas privadas como empresarios ni siquiera son señalados.